Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos. Aleluya. Mi nombre es Rufino Jacobo Cabrera. Aleluya. Bueno, se me ha asignado en esta tarde traer el mensaje de la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, yo voy a pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer los primeros dos versículos. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Aleluya. Yo voy a darle lectura. Ustedes me siguen con su vista y luego ustedes y posteriormente oramos. Aleluya. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora ustedes. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor amado, damos gracias primeramente, Señor, por tu presencia, amado Dios, en este lugar, Señor eterno. Padre amado, tu nombre ha sido glorificado en esta tarde, bendito Dios, a través de las participaciones de cada uno de los jóvenes, de cada uno, Señor, que tomó parte, Señor, en este programa. Padre eterno, ahora vamos a escuchar tu palabra, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú seas quien nos hable, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a entender tu palabra. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana aquí presente, Señor, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, Señor. Bendíceles de igual manera. Usa mis labios en esta tarde, Señor, para hablar, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, amado Dios, por lo que has hecho hasta este momento, bendito Dios, y por lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Bueno, cuando se me pidió que, bueno, se me nombró para predicar, se me dijo que era para los jóvenes. Amén. Que era un culto juvenil. Y bueno, vamos a hablar en esta tarde, hermanos, bajo el tema un joven ejemplar. Amén. Aleluya. Bueno, dice la Biblia, eh, Pablo en su carta a los romanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir, hermanos, que lo que está escrito en la Biblia se escribió con un propósito. Y ese propósito es de que nosotros seamos amonestados y aprendamos tanto de los buenos ejemplos como también de los malos ejemplos. Porque de ello podemos aprender también. Por eso está escrito, por eso están escritos tanto buenos como malos ejemplos en la Biblia. Aleluya. Ahora, existen tanto eventos, hermanos, como personajes en la Biblia que fueron escritos para traernos enseñanza. Y por citar alguno de ellos, les menciono lo que Pablo escribe en su carta a los Corintios, donde los israelitas en su peregrinación por el desierto cometieron errores que fueron trágicos. Y están escritos, como dice la Biblia, para amonestarnos,
a nosotros y para que aprendamos y para que no repitamos eso. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de las cosas, hermanos, que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios y como ejemplo para nosotros, aleluya, dice la Biblia, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Aleluya. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Aleluya. Dice la Biblia que también ellos fueron idólatras, cometieron fornicación, tentaron al Señor y murmuraron. Eso es lo que pasó y como les he dicho, los resultados fueron trágicos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces de ello, hermanos, podemos aprender. Leemos y vemos que ellos no hicieron cosas buenas y están escritos para amonestarnos y para nuestra enseñanza. Pero eso es, hermanos, esos fueron eventos que pasaron, pero aleluya. Pero podríamos citar ejemplos de personajes que también no hicieron cosas buenas, hombres que fueron escogidos de Dios y que cometieron errores y que también de ellos podemos aprender. Tenemos el caso de Sansón, un hombre escogido de Dios, pero que este hombre cometió errores. ¿Qué podemos aprender de Sansón, hermanos? Bueno, el peligro de ceder a las tentaciones carnales. Eso es lo que nosotros podemos aprender de Sansón. También otra cosa que podemos aprender de él es que rompió sus principios por sus deseos carnales. Entonces, eso nos trae a nosotros enseñanza. De ello podemos aprender. ¿Para qué, hermanos? Para que no cometamos el mismo error. Y podríamos citar ejemplos, podríamos citar más ejemplos de personas que no hicieron las cosas bien. Pero también existen, hermanos, ejemplos de hombres que hicieron las cosas buenas y que quedaron escritos para que nosotros también aprendiésemos de ellas. Tenemos el caso de José, que ya todos, estoy seguro que los jóvenes saben quién era José, ¿verdad? Aleluya. Entonces, este joven, a pesar de no estar con su familia, a pesar de estar en una tierra que no era su tierra, ¿qué fue lo que pasó con este joven? Él mantuvo su moral hacia Dios y hacia su amo, aleluya, resistiendo también la tentación sexual. Él se pudo mantener firme, él pudo defender su integridad, guardar su integridad, y Dios lo guardó. Amén. Y Dios lo respaldó, y Dios lo honró. Amén. Porque el Señor dice, porque yo honro a los que me honran. Entonces, este hombre se guardó para el Señor. A pesar de las tentaciones, como fue tentado, él no cedió. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos decir de los demás jóvenes? Como Ananías, como Misael, como Azarías, como Daniel, que estuvieron desterrados en Babilonia también, que no estaban en su tierra. De ellos también podemos aprender, hermanos, de estos jóvenes. Aleluya.
Ellos fueron íntegros, fueron fieles a Dios. Ellos, dice la Biblia, que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Ellos estuvieron firmes en sus principios. Le fueron fieles a Dios. Lo que ellos habían aprendido, aleluya, lo pusieron en práctica. Y ahí vemos, hermanos, la historia de estos hombres, cómo Dios también los honró y cómo Dios los exaltó. Aleluya, porque ellos honraron a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y podríamos hablar de muchos personajes en la Biblia que son ejemplos, hermanos, para nosotros, como Josué, como Moisés y muchos. Podríamos citarlo. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero enfocarme solamente en un hombre o en un joven que fue y ha sido hasta el día de hoy un gran ejemplo a seguir. Aleluya. Y a quien yo me refiero, hermanos, y para no rodear tanto, es a Timoteo. Aleluya. Ya todos sabemos, también los jóvenes, quién era Timoteo. ¿Sí saben, jóvenes, quién era Timoteo? Amén. Aleluya. Pero, ¿quién era Timoteo? Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Su nombre significa el que honra a Dios o honrado por Dios. Se cree, hermanos, que cuando Pablo llega por segunda vez a las regiones de Listra, de Derbe y de Iconio, en aquel entonces se cree que Timoteo tenía alrededor de unos 20 años. Era un joven. Timoteo era un joven tímido, por lo que podemos entender en la Biblia. Y padecía de algunas enfermedades. Eso también nos lo dice la Biblia, nos enseña. Él fue compañero de Pablo y llegó a ser pastor en una de las iglesias que la Biblia, que aparecen en la Biblia. Aparecen en el Apocalipsis y él fue pastor. ¿Sí saben, jóvenes, de dónde fue pastor Timoteo? ¿Alguien sabe, jóvenes? Fue pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Él llegó a ser pastor en esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Timoteo fue un joven ejemplar. Pero, ¿qué enseñanza, hermanos, o qué ejemplo podemos aprender de la vida de Timoteo? ¿Qué podemos aprender de él? Dice el versículo 1 de Hechos 16, dice la Biblia: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Lo primero que tenemos que aprender, o qué enseñanza, hermanos, o qué ejemplo podemos aprender de la vida de Timoteo, primeramente, Timoteo fue un discípulo. La Biblia dice que él fue discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo, en el contexto bíblico, es un aprendiz, alumno o seguidor cercano de Jesús, quien no solo recibe sus enseñanzas, sino que se compromete constantemente a imitar su vida, obedecer sus mandamientos y transformarse a su enseñanza
viviendo según su ejemplo. Aleluya. Timoteo era un discípulo, primeramente. Y al ser discípulo, mis amados hermanos, Timoteo, primeramente, tenía sus ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Timoteo nunca se apartó de Jesús, nunca, por lo que podemos leer en la Biblia. Según la tradición, dice que en el año 97 después de Cristo, Timoteo murió como mártir por no estar de acuerdo con las prácticas paganas, según la historia, según la tradición. Pero lo que la Biblia nos enseña, Timoteo nunca se apartó del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Timoteo nunca se apartó del Señor? Aleluya. Porque Timoteo, hermanos, fue instruido desde niño. Amén. Por eso, Timoteo nunca se apartó del Señor. Él, hermanos, fue instruido desde la niñez. Y hoy en día, hermanos, yo siempre me he preguntado, ¿por qué tantos jóvenes se apartan del Señor? ¿Por qué? Aleluya. Jóvenes que nacen en cuna evangélica, participan cuando son niños, pero posteriormente, cuando son jóvenes, se apartan. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Hoy necesitamos, hermanos, más Eunices, más Loidas. Amén. Para crear, para formar Timoteos. La iglesia necesita hoy más Timoteos, hermanos. Jóvenes como Timoteo necesitamos. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que se apartan los jóvenes? Simplemente, hermanos, porque no han sido, hermanos, aleluya, instruidos desde niños. Y hay que decir la verdad, hermanos. Porque el que, dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, ese es el problema que existe hoy en día, hermanos. ¿Por qué nuestros jóvenes se apartan? Yo he visto niños, muchos niños, que los veo participando, tanto en la iglesia como en los eventos como estos. Crecen y ya cuando crecen, se van. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el problema, hermanos, que tenemos hoy en día. Siempre me lo he preguntado, siempre. ¿Por qué tantos jóvenes se van de la iglesia? ¿Por qué se apartan? Y es triste decirlos, porque no son discípulos. Muchos jóvenes no son discípulos. Su enfoque no está en Cristo muchas veces. Su enfoque es otro. Pero necesitamos jóvenes como Timoteo, instruidos desde niños. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ustedes recuerdan, hermanos, cuando en el libro de los Jueces, que dice la Biblia, que después de la muerte de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios esa generación? ¿Qué fue lo que pasó? Si Dios hizo grandes cosas, si cuando Josué hizo grandes cosas, Dios a través de él, y dice la Biblia que Josué y que toda aquella generación
había muerto. Pero ¿cuál fue la causa? Que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Según los eruditos, creen y consideran que haya sido por el tiempo de la conquista, cuando ellos estaban conquistando la tierra. Se cree que fue alrededor de unos 10 años que el pueblo de Israel en ese tiempo fue que duró la conquista de Canaán, porque no nada más ellos entraron y ya, demoraron años. Entonces muchos eruditos creen que por esa causa ellos no instruyeron a sus hijos, y fue la causa por la cual se levantó otra generación que no conocía a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hoy en día, hermanos, necesitamos, como dije antes, mujeres como Eunice, como Loida. Por eso, ¿qué fue lo que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice? Eran mujeres de fe. Aleluya. Eran mujeres auténticas. Y lo que ella tenía, se lo transmitieron a Timoteo. Y por eso Timoteo fue quien fue. Llegó a ser. Yo estoy seguro que Eunice, en su mente o lo haya dicho, yo quisiera que mi hijo sea un ministro de Dios. Pero ella puso su empeño. Y yo estoy seguro que también cuántas madres aquí presentes y los que nos ven no desean que sus hijos también sean ministros de Dios. Pero depende de los padres, mis amados hermanos. Depende de ellos muchas veces la educación que se le da a los niños desde un principio, como se le dio a Timoteo. Un hombre que es un gran ejemplo a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, necesitamos, hermanos, más mujeres como ellas para formar hombres de bien, para formar ministros. Porque muchas veces se habla de mujeres como Débora, como Esther, pero muy poco se habla de Eunice, muy poco se habla de Loida, la madre y la abuela de Timoteo, que son un gran ejemplo a seguir estas mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Timoteo fue un discípulo. Y es lo que quiere, joven, el Señor, que también tú seas discípulo. Amén. Que tu mirada esté puesta en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese debe ser tu objetivo. Cristo Jesús, no otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere que tú te apartes, joven. Y gracias a Dios porque están aquí. Gracias a Dios porque perseveran. Y Dios quiere que así sean. Que a pesar de su corta edad, Dios también pueden servirle ustedes a Dios. Al igual que lo hizo Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué enseñanza o qué ejemplo podemos aprender más de la vida de Timoteo? Dice el versículo, aleluya, el versículo 2, de donde hemos dado lectura, Hechos 16, el versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando Pablo llega a esa región, dice la Biblia que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Y qué dijo Pablo? Este muchacho me sirve. Ese se va conmigo. Este es apto
para el ministerio. ¿Sabían ustedes, hermanos y jóvenes, que uno de los requisitos principales que la Biblia, bueno, esto es ya como un requisito para servir a Dios, se necesita tener buen testimonio? ¿Qué pasó cuando se eligieron a los 7 diáconos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que dice la Biblia? Hechos, capítulo 6. Aleluya. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, lo primero, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, para servir a Dios, necesitamos, jóvenes, tener un buen testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes recuerdan cuando Saúl estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. Dice la Biblia que le aconsejaron y le dijeron que buscara a alguien que tocara el arpa. Y él les dijo a sus servidores que buscaran a alguien, y alguien dijo por ahí, dice 1 Samuel 16:18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. ¿Qué testimonio hablaron o qué testimonio tenía David? ¿Y qué dijo el rey? Tráiganme a ese muchacho. Y dice la Biblia, lo más importante que dice: y Dios estaba con él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, un buen testimonio, hermanos, es lo que hace, aleluya, que la gente te vea bien, que la gente sepa que Dios está contigo. Un testimonio, un buen testimonio, hermanos, es lo que te va a hacer apto para servir al Señor. Por eso Timoteo, dice la Biblia, que daban buen testimonio de él los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, somos aptos. Cuando tenemos buen testimonio, somos aptos para servir al Señor. ¿Qué dice el Señor? Salmo 101, versículo 6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, tener un buen testimonio para servir a Dios. Pero qué feo, hermanos, es cuando se hablan cosas o cuando se dicen cosas de nosotros que desafortunadamente muchas veces son ciertas. Necesitamos guardarnos, principalmente jóvenes. Tenemos que dar un buen testimonio, porque la gente tiene su mirada puesta en nosotros, en nosotros. Necesitamos ser como Timoteo. ¿Cuántos quieren, hermanos, servir al Señor? Aleluya. Pero ese es un requisito para servir al Señor: tener un buen testimonio. Ustedes también, hermanos, cuando el mismo Pablo le escribe a Timoteo, aleluya, primera a Timoteo, capítulo 3, el versículo
7. Aleluya. Acerca de los requisitos de los ministros del Señor. Y el verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es necesario, hermanos, tener un buen testimonio para servir a Dios. Jóvenes, necesitamos guardar nuestro testimonio. Que la gente vea que el Señor está en nosotros, que el Señor está con nosotros. Necesitamos eso, hermanos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, ese es un requisito, hermanos, para poder servir a Dios. Desafortunadamente, hermanos, yo he escuchado de personas, de ministros, cómo se han expresado a veces. No aquí, en otros lados. Pero, hermanos, no se escucha bien un mal testimonio. ¿Cuántos hombres, y lo voy a decir, se atreven aún sabiendo que están mal, pararse detrás de un púlpito, sabiendo que su testimonio no los respalda? Muchos se atreven a hacer eso, hermanos. Y eso no está bien delante de Dios, sabiendo que están mal y que la gente conoce su testimonio. ¿Cómo se atreven a pararse muchas veces detrás de un púlpito, hermanos? Y eso no va a ser respaldado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, tener un buen testimonio. Como David, hablaron bien de él. Y lo más importante, dice la Biblia, y Dios estaba con él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermanos y jóvenes, necesitamos dar un buen testimonio. Lo necesitamos, porque sabemos ahorita el tiempo, hermanos, en que estamos viviendo. Cuánta apostasía, cuántas cosas nos están viendo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que diferenciarnos de la gente que no conoce a Dios. Amén. Necesitamos hacer la diferencia como hijos de Dios. Yo sé que no es fácil, hermano. No es fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Timoteo tenía un buen testimonio. Y eso, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Aleluya. Un ejemplo a seguir. Otra cosa que podemos aprender de Timoteo. ¿Qué más, hermanos? Bueno, Timoteo aprendió las escrituras desde niño y los resultados fueron, ¿cuáles fueron los resultados de haber aprendido las escrituras desde niño? Número 1, Timoteo fue un joven sabio, primeramente. Aleluya. Por eso cuando Pablo, en su segunda carta, versículo que ya ustedes lo conocen, dice la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Timoteo fue un joven sabio, porque desde niño aprendió las escrituras. Dice la Biblia, ¿qué es lo que hacen las escrituras en nosotros? Nos llevan a ser sabios. Sabios para la salvación, sabios para el ministerio. Eso es lo que hacen las escrituras. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, dice, en tanto que voy, ocúpate
en la lectura. Ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Y cuando Pablo escribe, le escribe a los colosenses y les dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Por eso es bueno, hermanos, aprender, leer la Biblia. Aleluya. Principalmente desde niño. Y no solamente desde niño, todo el tiempo, porque la necesitamos. Amén. Entonces, Timoteo fue un joven sabio que sabía cómo hacer las cosas. Por eso Pablo se lo llevó, por eso Pablo lo puso donde lo puso. Él lo entrenó, él lo capacitó. Aleluya. Sabemos que el Espíritu Santo estaba en él, enseñándole y capacitándole también, pero necesitaba a alguien que lo ayudara, como Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Timoteo fue un joven maduro. ¿Por qué digo esto? Bueno, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto, hermanos, en la Biblia quiere decir maduro, pleno, lleno, completo. Eso es lo que quiere decir la palabra perfecto en la Biblia. Y Timoteo fue un joven maduro, porque ese fue el resultado de aprender las sagradas escrituras. Hace tiempo atrás, apenas unas 2-3 semanas atrás, platicaba yo con un pastor y este pastor me dijo, ¿sabes una cosa, hermanos? En lo que platicábamos, cuando yo era niño, tenía yo 9 años y mi abuelita me llevaba a la iglesia. Dice, y a los 9 años, las clases de escuela dominical ya no eran suficientes para mí. Yo quería más, decía el hermano. Y dice que en una ocasión, o sea, siempre ya él no salía a las clases de niños, sino que él se quedaba en la clase de los adultos. Y dice que en una ocasión hicieron un examen. Y él, a esa edad, dice que lo hizo también junto, un cuestionario que le dieron a su hermano. Y dice el hermano, y yo me saqué en ese entonces el primer lugar en la clase. Pero no de los niños, sino de los adultos. A él le permitieron estar ahí y siempre se quedó ahí. Y por eso el hermano dice que a los 18 años él era ya parte del consejo de ancianos, del grupo de ancianos. A los 18 años el hermano. Ahorita es superintendente y tiene varios cargos allá en su movimiento. Pero dice que él desde niño tenía una sed por las escrituras. Y eso es lo que hacen las escrituras, hermano. Hacen que una persona madure, un joven madure. Aleluya. Las escrituras le dan sabiduría. Las escrituras dan madurez. Y hoy en día, hermanos, necesitamos más jóvenes. Más jóvenes, hermanos, llenos de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, que nos llenemos de la palabra de Dios. Dios quiere que tú madures, joven. Dios quiere hacerte sabio. Pero eso viene por el empeño que tú le pongas también a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué otra cosa, hermanos, hizo la escritura? ¿Cuál fue el resultado? Que Timoteo desde niño leyera las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Timoteo fue un joven preparado para servir a Dios, porque desde niño aprendió las escrituras. Dice la Biblia, repito el texto,
Verso 16, 2 Timoteo 3 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, jóvenes. Prepararnos para servirle. Y esa preparación la vamos a tener a través de las escrituras. Porque si nosotros no leemos, hermanos, si no nos nutrimos, si no conocemos. Hace días atrás escuché a un pastor que decía, el pueblo evangélico tiene una congregación enorme, muy grande, dice, pero tiene muchos niños. Y no se estaba refiriendo a niños. Dice, muchos niños que no conocen la palabra de Dios. Entonces, no me refiero a niños físicamente, sino niños espiritualmente. Muchos, desafortunadamente hoy, no conocen la palabra de Dios. Yo no sé cuántos años, mis hermanos, mis hermanas, y sin ofender, cuánto tiempo está usted en el evangelio. Pero a veces, hermanos, desconocemos tantas cosas por la falta de conocimiento en la palabra. Cuando la Biblia dice que debiendo ser ya maestro, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar. Hoy necesitamos, hermanos, llenarnos de la palabra de Dios. Timoteo era un hombre lleno de la palabra de Dios, un hombre apto para servir a Dios. Queremos servir a Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos capacitamos? Queremos que Dios nos use. Yo quiero servir a Dios, pero no queremos llenarnos de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñada. Y Pablo dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, en la medida, hermanos, en que podamos leer más la Biblia, eso nos va a ayudar. Jóvenes, eso nos va a ayudar más. Qué bueno que se hacen los concursos. Yo recuerdo, hermanos, viene a mi mente cuántas veces yo me emocionaba cuando íbamos a participar. Y yo recuerdo, bueno, ustedes conocen a algunos de sus hermanos, nuestra hermana Griselda, que ella era mi compañera en los concursos. Y siempre nos preparábamos en lo que era conocimiento y personaje. Y siempre estábamos con ese emocionado porque iba a llegar el día en que íbamos a participar. Pero nos preparábamos antes. Leíamos y eso nos ayudó, afortunadamente. Lo que eran conocimientos, lo que eran personajes, eso ayuda a la juventud hoy en día, hermanos. En los concursos. ¿Por qué? Porque los jóvenes se preparan, los jóvenes leen y se llenan del conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces Timoteo fue un joven sabio, un joven maduro y un joven preparado para servir a Dios. Y eso es, hermanos, el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Aleluya. Pero algo muy importante que debemos aprender, esta otra cosa que debemos aprender de Timoteo, que qué enseñanza o qué ejemplo podemos aprender de la vida de Timoteo. Timoteo estuvo dispuesto para servir a Dios, a pesar de sus limitaciones, a pesar de las enfermedades que él padecía. Lo más importante en todo esto, hermanos, es la disposición de servir a Dios. Eso fue lo que hizo Timoteo, porque de nada hubiese servido que Pablo, como dice él, puso sus manos sobre Timoteo, el cuerpo de ancianos puso sus manos sobre Timoteo. De nada hubiese servido si él
no hubiese estado dispuesto a servir a Dios. Él posiblemente sentía limitaciones, era tímido, dice la Biblia que padecía algunas enfermedades. No sabemos qué enfermedad tenía o qué enfermedad padecía, pero él, lo más importante, que estuvo dispuesto a servir al Señor. Había una disposición de su parte. Él no dijo, no, es que, Señor, yo no estoy capacitado. Cuando él fue llamado, pudo haber dicho, Señor, es que yo estoy enfermo, yo padezco ciertas enfermedades. Eso no le importó. Lo más importante es que él estuvo dispuesto, amén, para servir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. Entonces, eso es, hermanos, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Tú quizás en esta tarde, joven, has de decir, no, pues yo no me siento capacitado. Veo mis limitaciones. Es que yo no tengo mucho conocimiento. Es que yo no tengo esto. Y ponemos cuantas trabas. Pero, hermanos, jóvenes, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Amén. Y muchas veces nosotros, al igual que Moisés, al igual que Jeremías, al igual que Gedeón, le ponemos limitaciones a Dios. Pero aquí lo más importante, hermanos, es la disposición para servir a Dios. Y Dios te va a capacitar. No importa que en este momento tú no estés capacitado para servir a Dios, Dios lo va a hacer de una o de otra manera. Pero lo más importante que hizo Timoteo fue estar dispuesto para servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios pide. Por eso dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios pide, hermanos. Dios no pide que tú estés lleno de sabiduría ahorita. Él te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Posiblemente tú sientas limitaciones, pero lo único que Dios pide es la disposición de tu parte. Aleluya. Quizás tú digas, bueno, pero es que yo sí deseo servir a Dios y no sé cómo. Dios sabe cómo te va a capacitar. Dios lo sabe. Ustedes recuerdan cuando Gedeón, que le dijo el Señor, varón esforzado y valiente. Dios vio la capacidad, Dios ve la capacidad en las personas. Algo que nosotros no la vemos. Dios vio la capacidad que tenía Moisés, que tenía Jeremías. ¿Y qué hicieron? Pusieron limitaciones, vieron sus limitaciones. Pero Dios no ve eso. Dios ve la capacidad que hay en ti. La capacidad que hay en cada uno de nosotros. Lo único que Dios quiere es la disposición de tu parte para servirle. Alabado sea el nombre del Señor. Y Timoteo simplemente estuvo dispuesto para servir a Dios. Porque si él no hubiese estado dispuesto, no hubiese ido con Pablo. No hubiera ido. Pero lo bueno, que él estuvo dispuesto a servir a Dios. Y eso es lo que Dios pide hoy en día también, jóvenes. Aleluya. La disposición para servirle. Quizás tú digas, por el momento yo no estoy capacitado. Por el momento yo no me siento capacitado, pero Dios lo va a hacer. Lo único que Dios quiere es que tú, aleluya, que tú estés dispuesto para servirle. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quisiera que en esta tarde, hermanos, si tú tienes el deseo de servir al Señor, si tú dices, Señor, yo no me siento capacitado, pero mi deseo es servirte.
Si realmente tú quieres servir a Dios, me gustaría que oráramos por ti. Me gustaría que oráramos en esta tarde. Que tú le dijeras al Señor: Señor, aquí estoy. Me siento incapaz, pero Dios te va a capacitar. Dios te va a ayudar, hermano. Aleluya. Sí me gustaría orar, joven, por ti, jovencita, orar si tú tienes el deseo de servir a Dios. Que toda la congregación oráramos por los jóvenes y por todo aquel que quiera servir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que así como Timoteo, Dios pueda formar ministros, porque yo sé que aquí hay ministros, jóvenes que van a servir a Dios, que reconocen su incapacidad, pero que Dios los va a llevar muy lejos y Dios los va a usar. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, y todo aquel que en esta tarde quiera, que diga: yo quiero servir a Dios, yo no estoy capacitado, Dios te va a capacitar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande es el Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Vamos a orar por estos jóvenes. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser un ministro. Capacítame, ayúdame. Dame, Señor, las herramientas. Y Dios lo va a hacer de una o de otra manera. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, bendito Dios, he hablado tu palabra, Señor eterno, y tú eres fiel a tu palabra. Señor amado, mira, bendito Dios, estos jóvenes, Señor eterno. Padre, ellos están dispuestos a servirte, amado Dios. Posiblemente no se sientan capacitados, Señor, pero tú conoces el potencial que hay en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces la capacidad, Señor. Ellos posiblemente se sientan limitados, Padre mío, pero yo sé que tú los conoces. Padre, haz de cada uno de estos jóvenes, de estas jovencitas, Señor, hazlos ministros, Señor. Capacítalos, ayúdalos, Señor, que al igual que Timoteo ellos te puedan servir, Señor. Bendícelos, ayúdalos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en ellos, oh Dios de la gloria, alumbrándoles, iluminándoles, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Guárdalos, Señor, que puedan seguir adelante, Señor, que puedan guardar su testimonio también, Señor. Y ellos son los que te van a servir, amado Dios, a su corta edad, Padre mío. Bendícelos, ayúdalos, ilumínalos, y que ellos desde ahora te puedan servir, amado Dios. Bendito sea tu nombre, oh Rey de Gloria. Bendito seas, oh Dios eterno. Bendícelos en grande manera, Señor. Llénalos de sabiduría, llénalos de entendimiento. Señor, capacítalos y que puedan madurar, Señor eterno, tal y como tú quieres, amado Dios. Dale espíritu, Señor, de sabiduría. Señor, ese deseo por conocer más de ti a través de tu palabra, Señor, ponlo en cada uno de ellos, Señor amado, y capacítalos para servirte, Padre. En el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por ello, bendito Dios. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh Rey de Gloria. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, Dios me les bendiga en esta tarde. Dios los bendiga, jóvenes. Y bueno, vamos a